Señor, y un día más para compartir con todos vosotros de la palabra del Señor, para traeros a vosotros este pan recién horneado, que es la palabra del Señor. Ella es el alimento nuestro de cada día. Gloria al Señor, lo que el Señor preservó por muchas generaciones, lo que ha reservado y ha preservado, lo que el Señor ha cuidado por muchas generaciones para que estuviese disponible para nosotros en este día, para que nuestra generación pudiera tomar de estas aguas. Gloria al Señor. Estas aguas que salen del trono del Maestro Jesucristo. Bendito sea el Señor. Es lo que el Señor ha guardado para nosotros, lo ha preservado, ha puesto vigilancia. Gloria al Señor, para que nos llegara a nosotros. La palabra del Señor ha sido guardada, vigilada por muchas generaciones. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Es un gran tesoro que el Señor ha guardado para nosotros. Él lo consiguió para nosotros y lo ha preservado. La palabra del Señor es como plata refinada en horno de tierra, 7 veces refinada. El oro de Ofir no se le puede asemejar a la palabra del Señor, porque en ella están guardados todos los tesoros de sabiduría. Es en la persona del Maestro del Maestro Jesucristo, que están guardados todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Y la Escritura declara de que Él es el Verbo, Él es la palabra hecha carne. Gloria al nombre del Señor. Él es la palabra. Bendito sea el Señor, y estuvo y anduvo con nosotros. Gloria al Señor. Y esto es para las personas que son creyentes, no para los incrédulos. Para los incrédulos ya está reservado, gloria al Señor, la condenación perpetua si no se arrepienten de sus obras y reconocen al Maestro como único Señor y Salvador, que no es el conocimiento humano, no es la teología humana, no es lo que dice el hombre, no es el hombre salva al hombre. Solamente hay un nombre dado al hombre en el cual haya la salvación, solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Pues vamos a seguir por el libro de Juan. Comenzamos del capítulo 3 en adelante. Gloria al Señor. Me gozo en el Señor. Capítulo 3 del libro de Juan. Y en la palabra del Señor se lee en el nombre de Jesús, y la palabra del Señor yo la leo en el nombre de Jesús. Fijaros que este capítulo del tercer libro de Juan es tremendo, donde hay una gran enseñanza, donde todo ser humano tiene que aprender. Gloria al Señor, que al Señor no se le puede entender por nuestro propio razonamiento. Al Señor no se le puede entender con el racionamiento humano. Que la palabra del Señor hay que discernirla en espíritu, como dice la Escritura. Y que cualquiera que se acerque, hay que saber que Él le hay, y Él está, y que Él es galardonador de todo aquel que le busca. Gloria al Señor. Y le busca en espíritu y en verdad. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, nosotros sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no estuviera Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino
de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Para que veamos cómo este hombre ya estaba razonando al maestro con su propio conocimiento humano. Gloria al Señor. Posiblemente la mamá de Nicodemo haría años que ya partió de la tierra hacia su lugar que le correspondía. Ya partió, ya no estaba entre los vivos. Fijaros cómo este hombre, este principal en la sinagoga, Nicodemo era un príncipe de la sinagoga. Él era maestro de Israel. No cualquier persona podía ser maestro de Israel. Era un hombre que tenía un nivel alto. Socialmente era muy reconocido. Gloria al Señor. Para que veamos cómo él, con los niveles y los estatutos, las credenciales, los galardones que la sociedad le había dado, no entendía al maestro. Cómo yo, siendo un hombre mayor, así razonaría Nicodemo. Cómo yo, mi mamá que partió hace muchos años, cómo voy a buscar a mi mamá, yo voy a morir, voy a entrar en el vientre de mi madre. ¿Cómo puede ser esto posible? Este hombre estaba en shock con la palabra que el maestro le había lanzado, el conocimiento que el maestro le había dado. Si no mueres y no naces de nuevo, Nicodemo, hombre grande, no heredarás el reino de los cielos. No puedes conocer, no puedes entender. Gloria al Señor. Y es que al Señor hay que reconocerlo en espíritu, hay que entenderlo en espíritu, hay que entenderlo en espíritu. Hay que acercarse al Maestro en espíritu. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Estaba en shock. ¿Puede entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo es esto posible? Fijaros cómo él estaba razonando en su propio entendimiento con el Dios Todopoderoso, porque nuestro Maestro Jesucristo, Él es, Él fue, Él es y Él será el Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, si no nace engendrado nuevamente de la palabra de Dios, no puedes heredar el reino de los cielos. Si no mueres, ¿a qué? ¿Morir a qué? Al pecado, al yo, a mis propios pensamientos, a mis dogmas, a mi doctrina de hombre, mis dogmas, mis propios pensamientos, mi propia forma de hacer las cosas, de ver las cosas, de vivir. Gloria al Señor, no heredarás el reino de los cielos. De modo que la Escritura enseña como el Maestro le habló a este rabino de la ley. Si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. No puedes entrar en el reino de Dios, y el reino de Dios no habla simplemente de la salvación. El reino de Dios también habla de poder, habla de conocimiento. El conocimiento, toda la lucha desde el principio hasta el final habla de conocimiento. Porque si tienes este conocimiento, tienes el arma de nuestro amado Señor Jesucristo para defenderse. Y el mundo de las tinieblas no pueden tocarte porque tienes el conocimiento, tienes la verdad, tienes la espada desenvainada,
del Maestro Jesucristo. Gloria al Señor. Para poder luchar y vencer y no perecer por falta de conocimiento, como dice la Escritura, hay que tener conocimiento. De modo que si una persona, un hijo de Dios, puede ser un hijo de Dios y no nacido de agua y de espíritu, pero el reino de Dios no se te es entregado. El reino de Dios es ser llevado a la semejanza de aquel varón perfecto. Esto es el reino de Dios. Es que el poder del Señor tiene que estar en ti y el reino de Dios tiene que manifestarse en ti y transmitirlo, salpicar. El reino de Dios es que una persona engendrada de Jesús se convierte en una fuente de agua viva que salpica a otras personas, salpica tu entorno, salpica a las personas que están secas en este mundo de pecado. Por eso del trono del Todopoderoso sale un río de agua viva. Es del trono, es de su presencia, es donde está la esencia del Maestro. En su trono, de su trono, sale un río de agua. Gloria al Señor. Y de sus hojas sirven para sanidad de las naciones. Porque nuestro amado Señor Jesús es la vida. Él es la vida y la vida está en Él. Y la vida sale de Él. Y la vida fue creada de Él. Porque Él es la vida. No es como lo que ofrece el mundo. En el mundo hay agua estancada, agua putrefacta, agua que desprende olor de muerte para muerte. Sin embargo, el Hijo de Dios transmite olor de vida para vida, porque estamos asidos de la vida, porque nosotros somos la extensión del cuerpo del Maestro, que es la Iglesia, es su cuerpo, el cual Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Digamos que somos una extensión de su cuerpo. O como decía Pablo, en Él vivimos y en Él nos movemos. Vivimos dentro de Él. Oh, gloria. Y es que Él nos lleva asidos de nuestras manos. Gloria al Señor. Somos una prolongación de Él. Por eso tenemos que honrarlo a Él en cada momento, honrar al Maestro en cada momento, en cada segundo de nuestra vida. Apartarnos del pecado cada día más, apartarnos del mal cada día más y más y más. Para llevados a ser conformados a la imagen de aquel varón, del varón perfecto. Gloria al Señor. Esta es la obra del reino de Dios. Y esto es lo que el Señor demanda de nosotros. El Señor nos quiere bien muertos. Muertos al pecado. Muertos al yo mismo. A ese yo soy. A nuestro propio yo soy. El Señor nos quiere engendrar de agua y de espíritu, para que el reino de Dios sea manifestado en nuestra vida. El reino de Dios, como ya he repetido anteriormente, el reino de Dios no es simplemente la salvación, sino que seamos conformados a la estatura de aquel varón perfecto.
seamos llenos del conocimiento y de la esencia del Maestro, de la personalidad del Maestro. O como decía Pablo también, nosotros somos dados y entregados a maestros y curadores, en los que estos maestros y curadores, ellos tenían la facilidad de traspasar la personalidad del Padre al Hijo. Estos maestros conocían la personalidad del Padre y se la transmitían al Hijo mediante estos maestros, estos ayos, estas personas conocían la personalidad del Padre. Por lo tanto, cuando el Hijo alcanzaba esa plenitud del conocimiento de la personalidad del Padre, ahí se declaraban como mayores de edad y se hacían una fiesta. Gloria al Señor. Y pasaban ya ahí legalmente, oficialmente, dejaban de ser niños. Y eran cuando tomaban el título de hijo, cuando la personalidad del Padre era acentuada en el Hijo. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Y ya adquirían la mayoría de edad. Esta era una tradición que había judía. Gloria al Señor. Este es el propósito del Señor, que nosotros podamos alcanzar la mayoría de edad en el conocimiento dentro del reino de Dios. Se nos haga una fiesta. Cuando nuestro conocimiento llegue a la estatura de aquel varón perfecto. Este es el propósito del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Repito el 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, no sé, menester nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Porque el que es nacido del Espíritu, gloria al Señor, su vida es transformada, es cambiada. Hay un giro drástico, un giro de 180 grados. Porque es nacido de Espíritu. No sabe ni a dónde viene, ni a dónde va. Gloria al Señor. Porque lo que es nacido de carne es carne, mas lo que es nacido de espíritu es espíritu. Gloria al Señor. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido de espíritu. No sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Porque es igual que el viento. Gloria al Señor. De momento viene aquí, gira, sube, baja. Gloria al Señor. Así es la voluntad del Señor para sus hijos. Que seamos nacidos de espíritu. De esta forma. De esta misma forma. Nacidos de espíritu. Que ni sabes de dónde vienes ni a dónde vas. Eres así como el viento, cambias de forma radical. Gloria al Señor. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede estas cosas hacerse? Él ya se echaba las manos a la cabeza, porque él estaba en estado de shock, y a esta altura de la conversación reaccionó, diciendo:
¿cómo puede estas cosas hacerse? Explícamelo tú, maestro. ¿Cómo puede una persona entrar en el vientre, una persona ya mayor como yo, estoy parafraseando, cómo puede una persona anciana como yo, cansada de la vida, volver a entrar al vientre de su madre? ¿Cómo puede nacer de nuevo? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Si todavía no he muerto incluso, ¿cómo puedo volver a nacer otra vez? Si ya nací y me crié en la tierra. Este príncipe de la sinagoga, este principal entre ellos, estaba en estado de shock. Y cuando reacciona, se echa las manos a la cabeza y dice, pero ¿cómo puede estas cosas hacerse? Si ya soy mayor, mi mamá murió hace muchos años, ya partió mi mamá. ¿Cómo voy a buscar a mi mamá y cómo voy a entrar nuevamente en su vientre? Pues así es el conocimiento del Señor. En el Señor 2 y 2 no son 4. Nunca salen las cuentas. Hubo una ocasión en la que el Señor desafió las leyes de la física y con 5 panes y 2 pececillos dio de comer a miles de personas. Él mismo desafió las leyes de la física que él había creado. Gloria al Señor, porque Él es el Dios Todopoderoso y todo está sujeto a Él, visible e invisible. Cosas creadas y lo porvenir están sujetos a Él. De las cosas que están en el cielo y en la tierra, también las cosas que están por debajo de la tierra. Todo está sujeto al Creador, que es nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él es Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. De modo que este hombre Nicodemo, este principal en la sinagoga, este maestro de Israel, como el mismo Maestro Jesucristo le declaró a él, siendo tú maestro de Israel y tú no entiendes estas cosas. Y es que nuevamente repito que a Dios no podemos razonarlo con nuestro conocimiento humano, porque nunca las cuentas van a salir, nunca van a cuadrar las cuentas. Gloria al Señor, porque en el conocimiento humano no puede caber el que con 5 panes y 2 peces se pudiera alimentar a tantísimas miles de personas. En el conocimiento humano no existe el mover del Espíritu Santo. Tampoco en el conocimiento humano se puede entender el ministerio del Maestro en la tierra. No se puede razonar. No se puede razonar que una persona maldiga a una higuera y rápidamente estuviese seca hasta la raíz. Y es que al Señor hay que acercarse y entenderlo en espíritu y no querer razonarlo con nuestro conocimiento, con nuestro espíritu humano. Tenemos que entenderlo con el Espíritu de Dios, porque ¿quién entiende a la persona sino el Espíritu que está en la persona? Cuánto no más el Espíritu de Dios discierne hasta lo más profundo de las intenciones del corazón. Gloria al Señor. Y aquí no estamos hablando de una teología, estamos hablando del conocimiento
de la persona del Maestro, del conocimiento de Dios. Aquí no hay teología, no hay euminética, no hay escatología, porque el Espíritu de Dios es como el viento que no sabe ni lo ves, no sabe ni a dónde vas, ni a dónde va, ni de dónde viene, ni puedes verlo. Cualquiera que se acerque al Señor ha de saber que Él le hay y que Él es galardonador. No se puede predicar el Evangelio si no tienes el Espíritu Santo, no tienes ese poder del Espíritu Santo a través del bautismo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Hay que nacer de nuevo engendrado del agua y del Espíritu Santo, para poder entender y alcanzar el reino de Dios. A través de su palabra, ser engendrado por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la persona del Maestro. Es el pan que descendió del cielo. Gloria al Señor. De cierto te digo, lo que sabemos hablamos y testificamos, mas lo que hemos visto y vosotros no recibís nuestro testimonio. Gloria al Señor. Repito el 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo pueden estas cosas hacerse? Respondió Jesús y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos. Es el conocimiento lo que hablamos, lo que sabemos, lo que persevera en nuestro interior. Porque una persona con el Espíritu Santo puede estar errada, pero el Espíritu Santo viene y le dice: esto sí, esto no, esto va para afuera y esto se queda. Porque la Escritura enseña que hay que, como decía Pablo, retener lo bueno y desechar lo malo, porque es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y que lo que venga de Dios es lo que tiene que perseverar en nuestro interior. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y testificamos lo que hemos visto. Testificamos lo que hemos visto porque nosotros somos testigos de lo que hemos visto, testigos de las obras que hemos visto, testigos del mover del Señor Jesucristo, de nuestro Maestro Jesucristo. Somos testigos del amor de Dios, del poder de Dios. Somos testigos del amor de Dios en nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos. Somos testigos del cambio tan radical, tan drástico que dan las personas cuando deciden entregar su corazón a nuestro Maestro Jesucristo. El cambio tan radical que hay. Gloria al Señor. Oh, gloria. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijese cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, es a saber, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es menester que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Poderoso este versículo que acabo de leer. Va acompañado de la mano del que le sigue, el 16, Juan 3:15, Juan 3:16. Poderosos son estos versículos, estas escrituras. Digamos que es el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio, Juan 3:15, Juan 3:16. Aquí se desnuda el Maestro, abre su corazón el Maestro. Se desnuda el conocimiento del Maestro y nos lo ofrece a nosotros como sus hijos. Gloria al Señor, porque este es el propósito del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Porque de tal manera
Primero el 15, para que todo aquel que en él cree no perezca. No está diciendo el que cree en una religión o el que cree en un hombre. Gloria al Señor. Para que todo aquel que en él cree no perezca. O sea que si no crees en él, ¿vas a perecer? Eso está diciendo la Escritura. Para que todo aquel que en él cree no perezca. O sea que si yo creo en él, no voy a perecer. O como dice otra escritura, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Gloria al Señor. Para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Ahora el 16, que es poderosísimo también. Pero van de la mano el 15 y el 16 de Juan, capítulo 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, no dio a una secta, no dio a la religión, no dio que nos fijáramos, que vayamos al satanismo, al ocultismo, a la hechicería, a la brujería. No. Lo repito, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Su Hijo unigénito, está hablando de la persona de Jesucristo, del que crucificaron los romanos y lo condenaron los judíos. De ese personaje, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, de ese Jesús de Nazaret, el Hijo de José y de María, de José el carpintero y de María, la prima de Elizabeth. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Es en Jesucristo que están todas las miradas puestas, porque Él es el dador de la vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, para que todo aquel que en Él cree. No hay que creer, como muchas veces he oído, muchas sectas creen en Dios, muchas religiones creen en Dios. Los brujos creen en Dios, los ocultistas, los hechiceros, los paleros, los rosacrucis, los de las religiones orientales, que si el dios Shiva, todos creen en Dios. Saben que hay un poder que está por encima de todo, pero desprecian al autor de la vida, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Para qué lo dio? Su Hijo unigénito, ¿para qué lo dio? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no perezca, mas tenga la vida eterna. Gloria al Señor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El mundo no va a ser salvo por los brujos, por la religión, no va a ser salvo por el conocimiento humano, no va a ser salvo por las sectas, no va a ser salvo por el conocimiento de la euminética, ni de la escatología, ni del espiritismo. El mundo va a ser salvo por creer en Jesús, el Hijo de Dios. Y aquí está la controversia, porque al ser humano le cuesta reconocer que Dios tenía un hijo, el Hijo de Dios, que fue crucificado aquí en la tierra y se dio un sacrificio nuevamente para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y la vida eterna es que te conozcan a ti, oh Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna.
el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Veis que el Señor me ministra a mí para que yo ministre, para que yo os dé a vosotros, al pueblo de Dios, al pueblo del Señor? Y me encuentro ahora con escrituras que las acabo de nombrar porque el Señor me ha ministrado. Por eso no se le pone bozar al buey que trilla. El buey que trilla come de lo que va, del grano que va, del alimento que va saliendo. De lo que va trillando el buey va comiendo. No es lícito poner bozar al buey que trilla. Y la escritura dice que no es que Dios tenga cuidado de los bueyes, sino que cualquiera que asiste al altar, que coma del altar. Por lo tanto, el obrero es digno de su salario. Ahora yo tengo mi salario. Porque yo voy alimentándome de lo que el Señor me va dando para vosotros. De modo que vamos trillando la tierra con nuestras manos en el arado y vamos comiendo el alimento que vamos recibiendo conforme vamos trillando la tierra. Gloria al Señor. Por eso digo, el que, como dice el 18, el que en él cree no es condenado. No hay que creer al ocultismo, no hay que creer a los brujos, no hay que creer a las sectas, no hay que creer a las religiones, no hay que creer a la escatología, no hay que a la euminética, no hay que creer. Hay que creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, el que se entregó por ti, por mí en sacrificio, al que crucificaron en la cruz, al que condenaron los judíos y los romanos los crucificaron. En este Jesús de Nazaret hay que como dice 15:16 de Juan capítulo 3. Y nuevamente, gloria al Señor, el 18 vuelve a confirmar la escritura, porque una escritura confirma a otra. Dice, el que en él cree no es condenado. Otra escritura dice, quien tiene al Hijo tiene la vida, y quien no tiene al Hijo no tiene la vida. Ahora me alimento porque recibo de vosotros, recibo de Dios para dar a vosotros. Gloria al Señor. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es condenado porque no ha creído en el unigénito. De modo que no es que el hombre salva al hombre, no es la religión, no es la brujería, la hechicería, el ocultismo, no es la secta, no es la teología, no es el conocimiento del ser humano, es el acercarte, que el Señor te conceda, porque Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y al que conoció, justificó, y al que justificó también lo santificó. Esta es la obra del Señor, del Maestro Jesucristo en la vida de las personas, de sus hijos. Porque al que antes conoció, también lo justificó. Y al que justificó, lo justificó con su sangre, con su sacrificio, lo justificó ante el Padre. ¿Qué pasó? Lo santificó. Y el broche se cierra cuando es santificado. ¿Qué quiere decir santificado? Cuando una persona es santificada, gloria al Señor, es cuando es apartada para Él, cuando forma parte de la iglesia. La iglesia significa apartado para Él. Cuando una persona es justificada, cierra el broche cuando es santificada, cuando se aparta cada día más del pecado, de la maldad,
cuando se acerca al Maestro, cuando derrama su corazón en lágrimas al Maestro, a través del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo se derrama en su corazón, cuando el amor se derrama en su corazón, a través del Espíritu Santo, no a través del espíritu humano, no a través del conocimiento humano. La obra se cierra cuando el Espíritu Santo se derrama en una persona. El Espíritu Santo va adelante con esta persona. El Maestro lo justifica. Más adelante se santifica y estamos en el camino correcto. Gloria al Señor. Por eso Nicodemo era un hombre escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo, pero no entendía, porque le faltaba el bautismo de Espíritu Santo. Posiblemente fuera justificado, porque el Maestro amaba a Nicodemo. Fue justificado, era justificado, porque vemos que el Maestro enseñó a Nicodemo. No le habló directamente de una forma para que no lo entendiera. Cierto es que le habló en parábolas porque Nicodemo tenía un estatus alto y le dio una enseñanza. Pero la escritura declara que Nicodemo era un discípulo encubierto. Él estaba encubierto, no estaba cubierto, estaba encubierto. Estaba protegido. Él se protegía de hablar con él en público para que no fuese echado. Tenía esa cobardía porque no tenía bautismo de Espíritu Santo. Por lo tanto, el verdadero amor echa fuera el temor. Por eso Nicodemo era un discípulo encubierto, declara la Escritura. Era en oculto porque tenía ese temor. Al igual que Pedro lo negó 3 veces y tenía ese miedo, ese temor de que fueran en contra de él en aquel pretorio romano. Lo negó 3 veces. No tuvo esa valentía de plantarle cara a las personas de aquel tiempo que le hablaban. Le declaraban que si conocía al Maestro, que su personalidad era la misma, su hablar era el mismo que el de ellos. Sin embargo, lo negó 3 veces porque no tenía ese bautismo. No tenía esa llenura, esa valentía que nos caracteriza a la iglesia, como en la iglesia primitiva. Esa valentía nos caracteriza a los hijos de Dios, porque hablamos conforme el Espíritu nos da que hablemos, porque así es la promesa. Gloria al Señor. El Espíritu Santo en nosotros es poder de Dios para salvación, pero produce en nosotros ese estado de muerte al mundo. No queremos saber del mundo porque el mundo se constituye enemistad con Dios. Por lo tanto, si hacemos amistad con el mundo, nos constituimos enemistad con el Señor. Así es. Gloria al nombre del Señor. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es muy penoso este versículo 19. Y esta es la condenación,
que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Gloria al Señor. Es muy penoso este versículo 19 del Evangelio de Juan, capítulo 3. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Fijaros qué poder hay en el versículo 21. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Gloria al Señor, qué poder hay tan tremendo. Después de estas cosas vino Jesús y sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba allí con ellos y bautizaba. Y estaba bautizando también Juan en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque aún Juan no había sido echado en la cárcel. Y se movió una cuestión entre algunos de los discípulos de Juan y los judíos, los discípulos de Juan y los judíos, acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que está contigo de la otra parte, gloria al Señor, el que está contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, y aquí este bautiza y todos vienen a él. He aquí este bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Gloria al Señor. Vosotros mismos me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo, mas soy enviado delante de él. El que tiene la desposada es el desposado, mas el amigo del desposado que está de pie y le oye se goza grandemente de la voz del desposado. Así pues, este mi gozo es cumplido. Es menester que él crezca, más que yo disminuya. El que de arriba viene, sobre todo es, el que es de la tierra, terreno es, y cosas terrenas habla. El que viene del cielo, sobre todo es. Y lo que ha visto y oído, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha puesto su sello a esto, que Dios es verdadero. El que ha recibido su testimonio, ha puesto su sello a esto, que Dios es verdadero. Porque el que Dios ha enviado, las palabras de Dios habla. Todo es a través del Espíritu Santo y a través del bautismo del Espíritu Santo. Porque el que Dios ha enviado, las palabras de Dios habla. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y es el Espíritu Santo que se derrama en nuestro corazón y pone sus palabras en nuestro corazón para hablar. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca, con la lengua, se confiesa para salud, para salvación. Amén.
Porque el que Dios ha enviado, las palabras de Dios habla, porque no le ha dado el Espíritu por medida. ¿Ves? Vemos que aquí lo que estamos hablando hasta ahora, ves que es porque el que Dios ha enviado, las palabras de Dios habla, porque no le ha dado Dios el Espíritu por medida. Cierto es que Satanás tiene sus imitadores. Gloria al Señor. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque no todo el mundo que predica la palabra o habla la palabra es enviado de Dios. Porque la Escritura dice que, como estoy leyendo ahora en el versículo 34 del Evangelio de Juan, capítulo 3, porque el que Dios ha enviado, las palabras de Dios habla, porque no le da Dios el Espíritu por medida. Se supone que una persona que habla la palabra de Dios es a través del Espíritu, pero vuelvo a repetir que Satanás también tiene sus imitadores y son personas que no están puestas por nuestro amado Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo nos los ha enviado a predicar. El Padre ama al Hijo y le ha dado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida, mas el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Veis? Esta escritura yo la recibí hace un ratito y ahora me la encuentro aquí. El que cree en el Hijo tiene la vida. Otra escritura dice, el que ama al Hijo ama la vida, mas el que no... el que ama al Hijo tiene la vida. Y quien no cree en el Hijo, quien no tiene al Hijo, ya es maldito. Quien no ama al Hijo ya está maldito. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El Padre ama al Hijo y le ha dado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Gloria al Señor. Hasta aquí la escritura de hoy. La siguiente entrega será capítulo 4 del Evangelio de Juan. Gloria al Señor. Padre eterno, te doy toda gloria y toda honra a ti. Gracias por mis hermanos, Señor, que han visto esta transmisión, han oído la lectura de tu palabra. Señor, yo les he dado lo que tú me has dado, Señor, conforme a tu misericordia, Señor. Te doy la gloria y la honra, Señor, y te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te ruego, Padre eterno, que de igual manera esta escritura sea grabada en sus corazones, Señor, que sea prosperada en la vida de ellos, Señor, y también en la mía. De igual forma que tu palabra no sale a ti vacía, sino que es prosperada para todo aquello en lo cual tú la envías, Señor, que sea prosperada en la vida de mis hermanos y también en mi vida personal, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor, por todo. Amén, amén. Gracias a todos vosotros, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén, amén.